Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto inmenso tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento y, por supuesto, de nuestras queridas celebridades. Espero que estén pasando un día radiante, lleno de alegría, energía y sobre todo muchas cosas buenas. Y como cada semana, hoy les traigo un tema que estoy segura, va a encender el cotilleo y a poner a todos a hablar. Prepárense porque la información que les traigo es jugosa. Ya saben que mi pasión es mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos y estrellas favoritas. Me encanta analizar los detalles, desentrañar los misterios y compartir con ustedes las noticias más candentes y relevantes. Y hoy, amigos míos, el foco de atención es, ni más ni menos, que la deslumbrante y talentosísima Hande Erçel. Hande, para aquellos que aún no la conocen, es una de las actrices más queridas, admiradas y reconocidas en Turquía, y su fama ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series inolvidables como Love is in the Air, donde su química con su coprotagonista, Kerem Bürsin, incendió las pantallas y los corazones de millones de espectadores. Su talento innato, su belleza cautivadora y su carisma arrollador la han convertido en un verdadero icono, una figura de referencia en la industria del entretenimiento. Y como es natural, su vida personal siempre ha generado una inmensa curiosidad, alimentando el interés de los medios y de sus legiones de fans. Por eso el vídeo de hoy, mis queridos seguidores, es especialmente emocionante. El título lo dice todo, Hande Erçel sorpresa revela quién es la persona con la que se casará. Sí, lo han escuchado bien. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis exhaustivos y pistas intrigantes. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande, a explorar los rumores, a examinar las pruebas y a tratar de descubrir quién es el afortunado que podría convertirse en su esposo. ¿Quién será el hombre que ha conquistado su corazón? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo podría tener lugar esta esperada boda? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder hoy. Prepárense para una buena dosis de chismecito. Pero antes de que comencemos a desentrañar este misterio y a sumergirnos en los detalles más jugosos, quiero hacerles una petición especial. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que visitan mi canal, no duden ni un segundo en suscribirse. Es completamente gratis y al hacerlo, se unirán a una comunidad de amantes del entretenimiento que siempre están al tanto de las últimas novedades. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo las noticias más relevantes, análisis de moda, tendencias y mucho más. No se pierdan nada. Únanse a la familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el chismecito. Hande Erçel, como ya mencioné, es una persona muy reservada con su vida privada. Es completamente comprensible, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la fama a menudo conlleva una invasión constante de la privacidad, y es natural que las celebridades busquen proteger su intimidad. Sin embargo, el interés del público es innegable, y es imposible escapar de la atención mediática. Siempre estamos al tanto de sus relaciones, de sus viajes, de sus apariciones públicas, de cada detalle que nos permite asomarnos a su vida. Tras su mediática y comentada separación de Kerem Bürsin, el actor con el que protagonizó Love is in the Air, y con el que mantuvo una relación que cautivó a millones, Hande no ha confirmado ninguna relación seria. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans, de los medios y de todos aquellos que seguimos de cerca su trayectoria. ¿Está soltera? ¿Está saliendo con alguien en secreto? ¿Ha encontrado un nuevo amor que prefiere mantener alejado de los focos? Durante los últimos meses, los rumores han estado a la orden del día. Han circulado fuertes especulaciones sobre una posible relación con Hakan Sabancı. Hakan es un empresario turco heredero de una de las familias más ricas, influyentes y poderosas de Turquía. Es conocido por su elegancia innata, su discreción, su inteligencia y, por supuesto, su atractivo físico que, seamos sinceros, cautiva a cualquiera. Desde que comenzaron a aparecer fotos de Hande y Hakan juntos, en diversas situaciones, la noticia saltó a todos los medios, y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y todo tipo de teorías. Al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando confirmar o negar cualquier rumor. Optaron por la discreción, por no dar pie a especulaciones. Sin embargo, las fotos y los vídeos que se filtraban en las redes sociales, donde se les veía juntos en eventos, cenas románticas, viajes y momentos de ocio, hablaban por sí solos.
La química entre ellos era innegable y parecía evidente que se estaban conociendo, que estaban disfrutando de su compañía y que, quizás, algo más estaba floreciendo entre ellos. Los paparazzi, como siempre, estuvieron al acecho tratando de capturar cada momento, cada gesto, cada mirada, cada detalle que pudiera revelar algo más sobre esta posible relación. Cada salida, cada encuentro, cada intercambio de miradas era analizado al milímetro por los medios y los fans. ¿Era amor de verdad? ¿Se trataba de un romance pasajero? ¿Estaban listos para dar el siguiente paso, para comprometerse y formar una familia? Todas esas preguntas llenas de incertidumbre rondaban en el aire, alimentando la expectación y el morbo. Y ahora, llegamos al punto crucial, el momento que todos estábamos esperando con ansias. ¿Qué es lo que ha revelado Andercel? ¿Qué pistas nos ha dado? ¿Qué indicios sugieren que esta relación va en serio? Bueno, amigos, aunque Ande siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada, parece que esta vez algo ha cambiado. En las últimas semanas, hemos podido observar algunos indicios muy significativos que apuntan a que la relación con Hakan va viento en popa. Primero, y esto es muy importante en la cultura turca, han sido vistos juntos en eventos familiares y sociales. Esto en la sociedad turca es un paso muy significativo, una señal clara de que la relación es lo suficientemente estable y sólida como para ser presentada a la familia. Es como una especie de sello de aprobación, una validación de que la pareja es aceptada e integrada en el círculo íntimo. En este caso, las fotos de Ande compartiendo momentos con la familia Sabank han sido clave para alimentar los rumores de compromiso y de una posible boda. Verla interactuando con los padres, hermanos y otros familiares de Hakan sugiere que la relación ha pasado a un nivel más formal y serio. Segundo, Ande ha sido vista utilizando joyas y accesorios que, según expertos en moda y conocedores del mundo del lujo, podrían ser un guiño a su relación con Hakan. Ya saben, los detalles sutiles, los mensajes subliminales que las celebridades suelen enviar a través de su vestimenta, de sus complementos y de los pequeños guiños que revelan más de lo que dicen con palabras. Un anillo especial, un collar con un significado particular, un brazalete con una inscripción personal. Todos estos pequeños detalles pueden ser reveladores y decir mucho más de lo que aparentan. La elección de una joya, por ejemplo, podría ser un regalo especial de Hakan, un símbolo de su amor y de su compromiso. Y tercero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ha habido una serie de entrevistas y declaraciones que, aunque no son una confirmación directa, sí sugieren un cambio en la actitud de Ande. En algunas entrevistas recientes, cuando se le pregunta sobre su vida amorosa, ha respondido con sonrisas enigmáticas, con evasivas juguetonas, pero también con un brillo especial en los ojos que delata una felicidad que no puede ocultar. Es como si estuviera guardando un secreto, algo que quiere compartir con sus fans y con el mundo, pero que aún no es el momento adecuado para revelar. Estas respuestas llenas de ambigüedad han alimentado aún más la especulación y han encendido las alarmas de los medios. Así que, basándonos en todas estas pistas, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la conclusión más probable? Bueno, todo parece indicar que Andercel y Hakan Sabank están más enamorados que nunca. Y aunque no tenemos una confirmación oficial, todas las señales apuntan a que la pareja está lista para dar el siguiente paso, el matrimonio. Es importante destacar que hasta el momento, no ha habido un anuncio oficial por parte de Ande ni de Hakan. Pero los rumores sobre una posible boda han cobrado fuerza y se han convertido en el tema de conversación favorito de todos. Se habla de una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, en un lugar paradisíaco, tal vez una playa exótica o una villa con vistas espectaculares. Se rumorea que la preparación ya está en marcha, y que Ande está involucrada en todos los detalles, desde el diseño del vestido de novia hasta la elección de la lista de invitados. Imaginen la emoción, la expectación y la alegría de verla vestida de novia. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre Hakan Sabank? ¿Quién es este hombre que ha conquistado el corazón de Andercel? Hakan es un empresario turco exitoso con un gran sentido del estilo, una elegancia innata y un importante patrimonio familiar. Es heredero del grupo Sabank, uno de los conglomerados empresariales más grandes e influyentes de Turquía, con intereses diversificados en sectores como la banca, la energía, el comercio y la industria. Su familia ha sido clave en el desarrollo económico de Turquía y ha dejado una huella imborrable en el país. Además de su éxito empresarial, Hakan es conocido por ser un hombre muy atractivo, con un físico envidiable y un estilo de vida activo y dinámico.
Le encantan los deportes, los viajes, la aventura y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Es un hombre discreto, reservado y que valora mucho su privacidad, lo que sin duda ha atraído a Ande, quien también es una persona reservada y que prefiere mantener su vida personal lejos de los focos. La relación entre Ande y Hakan parece ser muy sólida y se basa en el respeto mutuo, la admiración y, por supuesto, el amor. Ambos comparten una misma visión de la vida, y se complementan a la perfección. Ande con su sensibilidad, su talento artístico y su carisma arrollador, y Hakan con su inteligencia, su visión para los negocios y su carácter afable, forman una pareja equilibrada y llena de armonía. Parecen hechos el uno para el otro. Pero, ¿qué piensa la gente sobre esta posible boda? ¿Cómo han reaccionado los fans, los medios y el público en general ante esta noticia? La verdad es que la noticia de la posible boda de Ande y Hakan ha generado muchísima alegría, expectación y emoción en las redes sociales. Los fans de Ande, que la adoran y la siguen desde sus inicios, han expresado su alegría y entusiasmo por verla feliz y enamorada. Han manifestado su apoyo incondicional a la pareja, deseándoles lo mejor y esperando ansiosamente el día en que puedan celebrar su matrimonio. Y como es natural, también existen algunos detractores, que siempre están presentes, listos para criticar y cuestionar. Algunos han expresado preocupaciones sobre la diferencia de edad entre Ande y Hakan, o sobre la diferencia de estatus social. Sin embargo, la opinión mayoritaria es muy positiva. La gente está feliz por Ande y espera con ansias el día en que pueda anunciar su boda y comenzar una nueva etapa en su vida. Ahora, me imagino que todos ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es mi opinión personal? ¿Qué pienso yo sobre esta posible boda? Bueno, como siempre digo, yo creo en el amor, creo en la felicidad y creo que cada persona tiene derecho a ser feliz y a encontrar el amor verdadero. Ande, con su talento, su belleza y su carisma, se merece todo lo bueno que le pase en la vida, y si ha encontrado el amor con Hakan, me alegro muchísimo por ella. Son una pareja que a simple vista, se ve que se complementan muy bien y que tienen una conexión especial. Y como dice el dicho, el amor es ciego, y lo que importa es que se amen, se respeten mutuamente y sean felices juntos. Ese es el deseo más importante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Ande Erçel y su posible boda. Hemos analizado las pistas, hemos revisado los rumores, hemos intentado desentrañar el misterio y les hemos dado toda la información posible. ¿Confirmará Ande la noticia pronto? ¿Nos sorprenderá con una boda secreta, romántica y llena de magia? Tendremos que esperar para saberlo. Así que, para resumir, en este vídeo hemos hablado sobre la posible boda de Ande Erçel y Hakan Saban. Hemos analizado los rumores, las pistas y las pruebas que sugieren que la pareja está lista para dar el siguiente paso. Hemos hablado sobre la importancia de la familia en la cultura turca, sobre el impacto que tiene esta noticia en las redes sociales y en los medios, y hemos compartido nuestra opinión sobre esta posible boda. Hemos repasado la vida de Ande, su carrera y su relación con Hakan. Hemos explorado la personalidad de Hakan y sus negocios. Pero antes de que se vayan, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su entusiasmo y por su apoyo incondicional. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y me siento muy feliz de tenerlos aquí, siempre listos para un buen chismecito y para emocionarnos con las vidas de nuestros ídolos. Gracias de corazón. Ustedes son lo más. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan sobre la posible boda de Ande y Hakan? ¿Creen que harán una boda secreta, como las de las películas? ¿Les gusta la pareja? ¿Qué expectativas tienen sobre esta nueva etapa en sus vidas? Quiero leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus deseos y sus expectativas. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Recuerden que con su apoyo puedo seguir trayéndoles los mejores vídeos, las últimas noticias, análisis detallados y mucho más. Así que por favor denle al botón de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito y más novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao, chao.
Un abrazo enorme.